Hola, soy Marlene. Mi hermano me puso un rifle en la cara y se rió. ¿Quién te dejó entrar al campo de tiro? Todos se unieron, burlándose del M14 oxidado que tenía en las manos, hasta que un recluta susurró: «Señor, eso es Ghost Recon». Se les apagó la risa, pero no fue solo ese momento. Era cada cena dominical donde me decían que guardara silencio por el honor familiar. Cada sueldo que me quitaban mientras me llamaban inútil. Cada aliento robado que dejaba escapar para que se vieran poderosos mientras yo permanecía en silencio en el fondo. Y el día que apreté el gatillo, todo lo que habían construido sobre mi silencio se derrumbó. Antes de empezar, dime, ¿alguna vez has dejado que tu familia te silencie solo para mantener la paz? Porque yo lo hice hasta el día en que no. Aparqué la camioneta justo afuera de la base de entrenamiento de Sandridge. La grava crujía bajo las ruedas mientras el sol caía con fuerza, calcinando el polvo hasta que se elevó alrededor de mis botas como humo. Salí, sintiendo el aire seco de Arizona cubrir mi piel, y por un momento dejé la mano sobre la culata desgastada del viejo M14 en el asiento del copiloto. Las palabras del abuelo Silas me dieron vueltas en la cabeza. Nunca aprietes el gatillo a menos que sepas por qué estás aquí. Lo sabía. Caminé hacia el campo de tiro, pasando junto a jóvenes reclutas limpiando rifles, algunos demasiado ocupados riéndose de nada como para fijarse en mí. Los demás me vieron, con la mirada fija en el rifle. La cazadora gris, mi forma de moverme, firme, cuidadosa, como si perteneciera a este lugar, aunque no lo hubiera sido en mucho tiempo. Entonces oí su voz, grave y aguda, cortando la brisa. ¿Quién te dejó entrar al campo de tiro, Marlene? Víctor estaba allí de pie, con las gafas de sol medio bajadas y una sonrisa torcida. Siempre era de los que dejaban claro que estaba al mando antes de decir una palabra. Un par de reclutas cerca de él se rieron. Uno de ellos susurró tan fuerte que lo oí. Una vieja loca con un cubo oxidado. Seguí caminando, con las botas bien clavadas en la tierra, ignorando la opresión en el pecho que me impulsaba a darme la vuelta. No lo haría. Esta vez no. Víctor dio un paso adelante, abriendo los brazos como para presumir. Todos, miren, está aquí para darnos una lección, supongo. Su voz destilaba esa dulzura enfermiza que usa la gente cuando se cree mejor que tú. No dije ni una palabra. Solo me ajusté la correa del hombro, rozando con los dedos la cinta de la culata del M14. La cinta que mi abuelo envolvió cuando se quebró durante una de las tormentas en casa. Sus manos estaban firmes incluso mientras el mundo se sacudía a su alrededor. Las mías también lo estaban. Pero Víctor no había terminado. Nunca lo hizo. ¿Qué es esto, Marlene? Intentas revivir una vieja historia de guerra. Eres irrelevante aquí. Los reclutas a su alrededor se rieron, algunos más fuerte que otros, y el sonido resonó por todo el campo de tiro. Era el tipo de risa que te hiere la piel, raspando viejas heridas que creías curadas. Con el rabillo del ojo vi a un recluta, alto y delgado, con las gafas deslizándose por la nariz, observándome con una mirada que parecía una disculpa. Su mirada se movía entre Víctor y yo, y por un instante lo vi tragar saliva con dificultad, como si supiera que algo no estaba bien. Víctor se acercó, tanto que podía oler el jabón que usaba, el sudor que se le pegaba al cuello del uniforme. Se bajó las gafas de sol por completo y, por un instante vi su mirada fría, penetrante, impasible. Levantó el AR-15 que sostenía, inclinando el cañón hasta que quedó suspendido a centímetros de mi cara. El olor a metal y aceite se mezclaba con el polvo entre nosotros. ¿Crees que perteneces aquí? Su voz era ahora tranquila, casi suave, lo que lo empeoraba. Eres solo un fantasma, Marlene. El silencio invadió la pradera como una densa nube de tormenta. Las risas se apagaron, reemplazadas por el sonido de una bandera ondeando a nuestras espaldas, el lejano golpeteo de botas al otro lado del campo. No me inmuté. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podrían oírlo.
pero no lo dejé traslucir. Dejé que las palabras fluyeran, suaves y uniformes, suspendidas en el aire como el calor que brillaba en el camino. Un disparo es suficiente. Apreté el M14 con más fuerza, dejando que la madera presionara mi palma, afianzándome. Mis ojos no se apartaron de la victoria, ni siquiera cuando vi un destello allí. Miedo tal vez, o simplemente confusión. A nuestro alrededor, el recluta se quedó paralizado, con la mirada fija entre el rifle de Víctor y mi rostro, esperando que algo sucediera, algo que rompiera el momento. Los labios de Víctor se curvaron en una sonrisa burlona. Bajó el rifle lentamente, dejando caer el cañón hasta que apuntó al suelo. La amenaza seguía ahí, pero oculta de nuevo. Retrocedió un paso, deslizándose las gafas de sol por el puente de la nariz, ocultando lo que quedaba en sus ojos. «Solo recuerda, Marlene», dijo, girándose para irse. «Nadie quiere un fantasma por aquí». Se fue, levantando pequeñas nubes de polvo con cada paso, dejando el aire a su paso cargado de lo que no dijo. Me quedé allí, dejando que el silencio me invadiera, agarrando el rifle con fuerza hasta que me dolieron los nudillos. Bajé la vista y me vi reflejado en una mancha de polvo cerca de mis botas. Al ver las arrugas de mi rostro, la firmeza de mi mandíbula, la mirada firme que Víctor no podía apartar de mí, volví a oír la voz del abuelo, tan clara como el día que me entregó este rifle, diciéndome por qué apretamos el gatillo cuando llega el momento, recordándome que nunca se trata de demostrarles algo. Se trata de recordar quién eres. Mientras la sombra de Víctor se alejaba por el campo, cerré los ojos, inhalé el aire seco y sentí el peso del momento calar en mis huesos. Mientras la sombra de Víctor se alejaba por la grava, me quedé allí un rato, dejando que la brisa me acariciara la cara, trayendo consigo el aroma seco del campo y el leve ardor del aceite de armas del M14, aún firmemente agarrado. Casi podía oír de nuevo la voz del abuelo, no fuerte pero firme, recordándome que a veces hay que estar solo para que los demás te vean. Esa noche dormí en el catre del barracón de visitantes, si es que a eso se le podía llamar dormir. El viento sacudía el marco suelto de la ventana y yo miraba fijamente el techo, recorriendo las grietas del yeso como si fueran mapas de carreteras de todos los lugares donde me habían apartado para mantener la paz. Al amanecer, una fina lluvia gris empezó a repiquetear sobre el techo de hojalata. Una rara bendición, sin embargo. Parecía más como si el cielo me recordara que seguía esperando algo que no podía identificar. Me puse la cazadora, que parecía deshilachada, y salí con el M14 cruzado en el pecho. De camino al campo de tiro, me senté en los fríos escalones de cemento cerca del borde, acomodé el rifle en mi regazo, pasé un trapo por el cañón y dejé que la llovizna se acumulara y se escurriera mientras trabajaba. Los reclutas estaban dentro, probablemente escondiéndose de la lluvia. O tal vez solo esperaban a que alguien les dijera qué les deparaba el futuro. Yo también había pasado años esperando así. Estaba a punto de comprobar el cerrojo cuando unas botas crujieron sobre la grava y no tuve que levantar la vista para saber que era Víctor. Traía a 2 policías militares, jóvenes, de mandíbulas apretadas, con las manos cerca de las fundas, como si yo fuera un problema que valiera la pena desenfundar. «Buenos días, Marlene», dijo Víctor, bajando un poco la gorra para protegerse de la llovizna, con una sonrisa socarrona oculta bajo la visera. «No deberías estar aquí». Levanté el pase de visitante con el que firmé ayer, aún húmedo por la niebla. «Sé que tengo autorización para usar el campo de tiro», dije con calma, como si le estuviera diciendo a un dependiente que el precio estaba mal. La sonrisa de Víctor era lenta, de esas que denotaban que disfrutaba cada segundo. Me arrancó el pase de las manos y lo partió por la mitad, dejando que los pedazos cayeran al barro. Ya no. Lo miré y, por un instante, casi me reí. Los policías militares se movieron, esperando mi reacción, pero no les di ninguna. En cambio, me quedé de pie,
con el M14 al hombro, pisando la tierra mojada mientras la lluvia arreciaba, empapando la cazadora y sintiendo el frío en la piel. Me escoltaron fuera del campo de tiro sin decir una palabra más. Las botas chapoteaban en los charcos poco profundos, el barro se pegaba a nuestros pasos. Cada gota de lluvia era como una pequeña bofetada, un recordatorio de todas las veces que me habían dicho que me sentara y me callara por el bien de la familia, por la paz, por guardar las apariencias. La cafetería estaba ruidosa cuando entré. El olor a huevos en polvo y café quemado se mezclaba con el parloteo y el ruido de las bandejas. Mi ropa goteaba al suelo, dejando un pequeño rastro mientras me acercaba a la fila, con el rifle aún a la espalda. Las miradas se volvieron y algunos susurros se alzaron mientras los reclutas se codeaban. Victor estaba de pie cerca del fondo, con el café en la mano, hablando demasiado alto, contando una historia que no me interesaba oír. Su risa resonó por la sala como un látigo. Cuando llegué al mostrador, la mujer miró a mi alrededor, captando el gesto de Victor. Se giró y me entregó una bandeja, un pequeño objeto de plástico agrietado con una sola bola de huevos, una rebanada de pan tostado y nada más. «Porciones para visitantes», dijo, bajando la mirada y dirigiéndose al siguiente recluta. Lo tomé sin decir palabra. Me dirigí a la mesa y me señalaron. Una pequeña mesa de metal cerca de los cubos de basura, lejos de las ventanas, lejos de todo. Me senté, dejé la bandeja, con el tenedor pesado en la mano. El olor a lejía del cubo de la limpieza cercano me revolvió el estómago. Podía oír a Victor riendo de nuevo, más fuerte ahora, presumiendo de mantener la base en orden. Me obligué a comer, cada bocado seco, pegándose a la garganta al masticar, tragando el sabor a cartón y algo casi amargo. Un joven recluta, Dorian, pasó con una bandeja llena y detuvo el paso un instante al cruzarse con la mía. Apartó la mirada rápidamente, casi tropezando con sus propias botas, con las mejillas sonrojadas antes de apresurarse a su mesa. Solté un pequeño suspiro, asintiendo para mis adentros. No todos eran ciegos. Oso. Terminé la comida, si es que así se podía llamar, y me puse de pie, con la bandeja vibrando en mis manos mientras la llevaba a la ventanilla de recolección. Mi reflejo se reflejó en la superficie metálica, gotas de lluvia resbalando por mi cabello, el rostro arrugado, cansado, pero los ojos seguían allí, agudos, firmes, negándose a parpadear primero. Salí de nuevo a la lluvia. La puerta se cerró de golpe tras mí. El ruido interior se apagó como si perteneciera a otro mundo. Los charcos se ondulaban bajo mis botas al caminar. Cada paso rompía la superficie, borrando el reflejo hasta que solo quedó el cielo gris. «Creen que estoy acabado», le susurré a la lluvia. Las palabras apenas salían de mis labios, el rifle caliente contra mi espalda mientras me ponía la capucha. «No tienen ni idea». Intento controlar la respiración, con el peso del M14 sobre el hombro, afianzándome mientras la lluvia se suaviza hasta convertirse en una fría neblina. Es curioso lo silencioso que se siente el mundo justo después de una tormenta, como si te retara a dar el siguiente paso. No dejo que el aire se quede quieto mucho tiempo. Camino, con las botas hundidas en la tierra húmeda, de vuelta a las habitaciones de los visitantes, ignorando los charcos que intentan frenarme. Dentro de la pequeña habitación, dejé el M14 sobre la mesa, con el mismo cuidado que tendrías con un viejo amigo que ha visto demasiado. Me quito el cortavientos empapado y lo cuelgo cerca de la rejilla de ventilación, dejando que el calor seco se esfume por disipar el frío de la tela. El rifle permanece allí, oscuro y discreto, pero rebosa de recuerdos. Paso un paño por el cañón, sintiendo cada arañazo, cada rasguño como las líneas de mis propias palmas. Mis ojos se cierran y estoy en otro lugar. Nebraska, principios de verano, el aire impregnado del olor a hierba cortada y diésel del viejo tractor del abuelo Silas. Él está allí, de pie, con esa fuerza natural que llevaba en los hombros, ofreciéndome el M14 con ambas manos. «No aprietes el gatillo a menos que sepas por qué». Lo dijo como si me estuviera dando algo más que acero y madera.
Recuerdo cómo sus manos ásperas rodearon las mías, ayudándome a estabilizar el cañón, enseñándome a alinear las miras con una lata oxidada en un poste de cerca. Apreté el gatillo, sentí que el mundo daba un vuelco, la lata cayendo al suelo. La sonrisa del abuelo era pequeña, pero se reflejaba en sus ojos, con un destello de orgullo antes de que me despeinara y murmurara: «Lo harás bien». Parece que fue hace una eternidad, y tal vez lo sea. Pero sus palabras resuenan incluso ahora con más fuerza que el repiqueteo de la lluvia contra la ventana o las risas apagadas de los reclutas afuera. Abro los ojos y observo el reflejo de mi rostro en la superficie metálica. Líneas de cansancio, sí, pero mi mirada sigue viva. Sigue ahí. Dejo el rifle con cuidado y salgo al pasillo. El frío del aire me sigue al caminar. Las luces fluorescentes zumban en lo alto. El pasillo huele a cera para pisos y a un ligero aroma a café que lleva demasiado tiempo en la hornilla. Paso junto a puertas cerradas, fragmentos de conversación que se filtran, una queja sobre el servicio en la policía de campo, alguien presumiendo de planes para el fin de semana, pequeños fragmentos cotidianos de un mundo que ahora siento lejano. Al acercarme a la zona de oficinas, una puerta se abre de par en par y la voz de Víctor se oye alta y segura, llamando la atención de los reclutas apiñados a su alrededor como perros esperando migajas. Apunté el tiro desde casi 550 metros. El viento atravesó un muro de hormigón y la puerta de un camión, y lo derribé de un plumazo. Me detuve, el frío metal del M14 presionando mi columna, mis manos apretando la correa con tanta fuerza que me quemaba. Mis pulmones se congelaron y el pasillo se alargó demasiado, demasiado silencioso. Conocía esa historia. La conocía porque era yo. Contuve la respiración, el dedo en el gatillo, el peso de esa decisión más pesado que el propio rifle mientras apretaba, viendo caer el objetivo antes de que nadie supiera de dónde venía el disparo. La voz de Víctor continuó, petulante, rebosante de confianza. De un hombre que nunca ha tenido que ganarse la historia que cuenta. Era información clasificada, pero créanme, fue mi mejor trabajo. Los reclutas asienten, con los ojos como platos, pendientes de cada palabra, riéndose de sus chistes, con la admiración impregnada en el aire. Retrocedo un paso, apoyándome en la fría pared, dejando que me sostenga mientras la ira me arde en el pecho y me sube a la garganta. Lo muerdo, reprimiéndolo, negándome a dejar que se derrame delante de ellos. Debería irme. Que se quede con su mentira y su ilusión de control, pero mis pies no se mueven. Mis ojos no lo apartan mientras sonríe, contando historias que no le pertenecen, construyendo un legado sobre los huesos de mi silencio. Aprieto la mandíbula, el recuerdo de las palabras del abuelo más claro que nunca. Ahora sé exactamente por qué estoy aquí. Me doy la vuelta, dejando que el zumbido del pasillo me absorba mientras regreso a mi habitación. No necesito dar un portazo ni romper nada para sentir la tormenta que me azota. Está ahí, firme, controlada, esperando. Creen que estoy acabada, que soy un fantasma de lo que solía ser. Creen que este lugar, estas historias, les pertenecen. Al dejar el M14 en el suelo, limpiando la última gota de humedad del cañón, me veo reflejado en la ventana oscura. Lo veo ahí, el fuego que ha estado esperando, silencioso pero inquebrantable. Van a descubrir la verdad. Mi voz es suave pero suficiente. No vine aquí a luchar por él. Vine aquí a recuperar lo que robó. Empujé la puerta del restaurante y la campana del techo emitió un tintineo cansado al entrar. El aire olía a café quemado y patatas fritas, cálido contra el frío que traía de la lluvia del desierto. Dejé que la puerta se cerrara tras mí, dejando que el silencio volviera a la habitación mientras me quitaba la chaqueta, colgándomela del brazo con el M14 escondido debajo. Víctor ya estaba allí, recostado en un reservado cerca de la ventana, con una sonrisa burlona dibujada en su rostro, como si la hubiera estado practicando todo el día.
Frente a él estaban sentados nuestros padres, Ellis, removiendo azúcar en su café, mientras la mirada penetrante de Irene me escrutaba de pies a cabeza, deteniéndose justo el tiempo suficiente para hacerme saber que no le gustaba lo que veía. Respiré hondo y caminé hacia la mesa, sentándome frente a ellos, abrazando el calor de la taza de café que la camarera me puso delante sin decir palabra. El perfume de Irene me llegó antes que su voz. «Te ves cansada, Marlene. Quizás sea hora de volver a casa para siempre». Víctor rió entre dientes, negando con la cabeza como si yo fuera el chiste. Está ahí fuera jugando a los soldados con ese viejo cubo oxidado, creyéndose que sigue en activo. Apreté los labios, sin apartar la mirada de mi padre, esperando un destello de algo. Reconocimiento, orgullo, cualquier cosa. Pero Ellis asintió, golpeando la taza con la cuchara. «Tu hermano ha estado ensalzando el apellido de la familia, Marlene. Ya era hora de que lo vieras». Sus palabras se posaron en mí como humo denso, dificultándome la respiración. Me cuesta recordar por qué vine aquí. Dejé el café con las manos temblorosas, pero levanté la barbilla. «Las historias de Víctor no son suyas», dije, en voz baja, pero se abrió paso entre el tintineo de los platos y el murmullo de las conversaciones a nuestro alrededor. La mirada de Irene se volvió fría, penetrante como el cristal. «No hablamos de viejos fantasmas, Marlene. Déjalo pasar». Víctor se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa, tamborileando con los dedos antes de hablar. «Tienes que callarte por el bien de la familia. Siempre fuiste la testaruda». Las palabras me impactaron como una bofetada, hiriéndola de una forma inesperada. Querían que desapareciera, que me tragara mi orgullo para mantener las mentiras de Víctor limpias y ordenadas. Miré a Irene, con una mirada impasible, a Ellis, que no me miraba a los ojos, y finalmente a Víctor, que lucía su sonrisa burlona como una armadura. Metió la mano en su bolso, sacó un sobre manila delgado y lo deslizó sobre la mesa con 2 dedos. «Considere esto una formalidad», dijo, reclinándose y cruzando los brazos con satisfacción. «Su pase de visitante ha sido revocado. Ya no estará en el campo de tiro». Cogí el sobre. El papel se sentía áspero al tacto. Saqué el documento y leí el sello y la firma que confirmaban lo que decía. La lluvia afuera golpeaba suavemente la ventana, casi con cortesía, recordándome el mundo más allá de esta cabina, más allá de esta familia que había elegido el silencio sobre la verdad. Me temblaron las manos una vez antes de doblar con cuidado el papel y guardarlo en el bolsillo. Levanté la vista hacia Víctor, fijándome en su mirada hasta que la sonrisa burlona desapareció un poco. «Tienes razón en una cosa», dije con voz firme y el corazón latiéndome con fuerza. «Ya no dejo que decidas quién soy». Me puse de pie. El asiento de vinilo crujió suavemente al moverme mientras me ponía la chaqueta, con el peso del M14 presionando mi espalda como una promesa. Nadie en la mesa habló, ni siquiera Irene, que apartó la mirada, fingiendo encontrar algo interesante en su té. La lluvia había arreciado de nuevo cuando salí, bañándome la cara, fría y cristalina. No era limpiadora, pero era sincera, y eso era suficiente por ahora. El neón zumbaba en lo alto, parpadeando, captando mi reflejo en el cristal. Una mujer mayor, con arrugas, pero intacta. Apreté la correa del M14 con fuerza y salí a la calle, dejando que la lluvia me empapara el pelo y me resbalara por el cuello, recordándome lo que aún me quedaba por luchar. La lluvia seguía cayendo, ahora más suave, golpeando el parabrisas mientras estaba sentado en la camioneta estacionada a las afueras de Sandridge. Había pasado los últimos 2 días empacando lo poco que tenía, doblando la ropa con manos lentas y deliberadas, guardándola en la bolsa de lona como si cada prenda fuera una promesa que podía dejar atrás. Estaba harta de luchar contra las sombras, harta de intentar demostrar mi valía a una familia que no quería verme. Me dije a mí mismo que alejarme era fuerza, que a veces la paz significaba dejar ir, pero al cerrar la cremallera de la mochila, miré el M14 que descansaba sobre la cama, con la madera desgastada y lisa donde siempre lo agarraba.
Dejé que mis dedos rozaran un pequeño rasguño cerca del cañón, un recordatorio de Takar, del momento en que disparé el tiro que salvó las vidas que Víctor había reclamado como suyas. Le susurré, quizás sea suficiente. Pero ni siquiera yo lo creí. Esa tarde cerré la puerta de la habitación con llave, echándome la bolsa de lona al hombro, el M14 escondido debajo de la chaqueta. Mantuve la cabeza gacha mientras pasaba junto al cuartel, con la grava crujiendo bajo mis botas y el cielo cargado de nubes amenazando con más lluvia. Fue entonces cuando oí su voz. Víctor estaba de pie cerca del mesaul, riendo con dos oficiales, tan fuerte que todos los que pasaban lo oían. ¿Sabes? Nunca estuvo estable, decía con un tono despreocupado, como si hablara del tiempo. Siempre tenía mal carácter, nunca supo obedecer órdenes. Tiene suerte de no estar en una celda. Me quedé paralizada mientras él continuaba. La gente como ella no pertenece aquí. Me he esforzado demasiado para limpiar el desastre que dejó. Cada palabra me parecía un empujón. Un recordatorio de que mientras yo guardara silencio, él seguiría tergiversando la verdad para construir su propia leyenda a costa de otros. Retrocedí un paso, apretando la mano contra la valla. El frío metal me aferraba a la tierra. Un recuerdo del abuelo Silas me invadió. Su voz tan clara como la mañana en que me dejó sostener el M14 por primera vez. Alejarse solo trae paz si no dejas la pelea sin terminar. No supe cuánto tiempo estuve allí parado antes de sentir que alguien se acercaba. Me giré y vi a Luis, el joven recluta de cabello oscuro y ojos ansiosos, el que había desviado la mirada cuando Víctor se burló de mí. Dudó antes de hablar. «Señora, creo que necesita ver esto». Lo seguí por el aparcamiento, subí las escaleras del cuartel y entré en su pequeña habitación. El aire dentro estaba viciado por el sudor y la ropa sucia. Luis cerró la puerta tras nosotros y sacó una pequeña tableta. Le temblaban las manos al desplazarse. Me miró y pulsó el botón de reproducción. El video estaba granulado, con imágenes de la cámara del casco llenas de polvo y humo en cada fotograma. Vi cómo la cámara giraba, enfocando un muro de ruido, con el sonido de disparos de fondo. Entonces me vi más joven, con la cara manchada de tierra y sangre, y la mirada penetrante mientras ajustaba la mira del M14. Mi respiración era regular, mesurada, incluso mientras las explosiones resonaban a nuestro alrededor. Me vi disparando. El disparo del que Víctor presumía, el que les decía a todos que era suyo. Sentí lágrimas en las comisuras de los ojos, pero parpadeé, obligándome a observar, a recordar, a recuperar la parte de mí que él me había robado. No lloraba por el pasado. Estaba de luto por cada parte de mí que le había permitido borrar. Le dejé tergiversar cada verdad mientras me quedaba callada para mantener la paz familiar. Luis se aclaró la garganta. «Necesitan saber que fuiste tú. Todos merecen saberlo». Me sequé una lágrima, dejando escapar un suspiro que no me había dado cuenta que estaba conteniendo. No se trata de gloria, Luis. Se trata de asegurarme de que no siga haciéndoles esto a los demás. Él asintió, con una determinación que se reflejaba en su rostro. Entonces, ¿qué hacemos? Miré a mi alrededor, viendo su entusiasmo, su esperanza. Me vi allí, la joven que una vez creyó que la verdad bastaba, que hacer lo correcto importaba más que el precio. Sentí que esa parte de mí resurgió, calmando la ira hasta convertirla en algo agudo y claro. «Les mostraremos cómo es la verdad», dije en voz baja. «Ni mañana ni la semana que viene». Pasamos la tarde planeando en voz baja mientras ajustábamos los detalles. Louis tenía acceso al sistema de proyección de la sala de capacitación, una forma de mostrar el video durante la asamblea matutina, donde nadie, ni siquiera Víctor, podía detenerlo una vez que comenzaba. Me quedaría allí junto a esa pantalla, no para recuperar la gloria, sino mi nombre, mi verdad. La noche se hizo más profunda, la base se quedó en silencio a nuestro alrededor mientras finalizábamos el plan. Luis me acompañó hasta la salida, el aire fresco del desierto en mi rostro, las estrellas ocultas tras densas nubes. Al llegar a mi habitación lo miré de reojo.
viendo en sus ojos la misma chispa que antes me había dado con tanta facilidad. «Mañana», dije con voz serena, «les mostraremos cómo suena la verdad». Asintió, con una leve sonrisa en su rostro. «Mañana». Dentro, dejé el M14 sobre la mesa y saqué un paño para limpiarlo por última vez. Cada pasada del trapo era una promesa para mí, un recordatorio de que algunas peleas valen la pena terminarlas, de que alejarse no es paz si implica dejar atrás tu verdad. Esa noche, limpié el M14 por última vez, preparándome para el único disparo que realmente importaba. La mañana del desierto me recibió con una brisa cortante, de esas que atravesaban la fina tela de mi chaqueta y traían aroma a polvo y salvia. Salí de la pequeña habitación que había llamado mía, con el M14 escondido bajo el brazo, sintiendo su peso como un ancla. El suelo estaba húmedo por la lluvia de la noche, manchas oscuras en la tierra donde los charcos aún no se habían secado bajo el amanecer que se acercaba. Caminé hacia el campo de tiro. Cada paso, pausado. Cada respiración, firme. A medida que me acercaba, el estallido de los disparos y las agudas órdenes resonaban, fundiéndose con el ritmo de las botas que avanzaban por la tierra. Victor estaba allí, de pie frente a un grupo de reclutas, con los brazos cruzados, la mirada de un hombre que creía que el mundo le debía algo. Se reían de algo que había dicho. El sonido se oía con facilidad en el aire fresco. Seguí caminando hasta que me detuve justo al otro lado de la línea, lo suficientemente cerca para que Víctor se diera cuenta, pero lo suficientemente lejos como para que se preguntara si me acercaría. Sí que se dio cuenta. Sus ojos se posaron en mí, y la sonrisa burlona que se dibujó en sus labios me resultó familiar. El mismo que llevaba de adolescente cuando les dijo a nuestros padres que fui yo quien rompió la ventana, no él. «Miren quién viene a jugar», dijo lo suficientemente alto para que los reclutas lo oyeran, provocando algunas risas nerviosas. No respondí. Di un paso adelante, alzando la vista para encontrarlo. «Tienes que parar antes de que sea demasiado tarde, Víctor». Las risas se silenciaron. Los reclutas se removieron, inseguros, con el peso de mis palabras presionando el espacio entre nosotros. Víctor arqueó las cejas como si le diera risa, pero la tensión en las comisuras de sus labios lo delató. «¿Crees que puedes volver aquí con tus historias y tu viejo rifle y qué? ¿Tomar el control? Solo eres un viejo fantasma aferrado a lo que queda de tu orgullo». Sus palabras lo golpearon como piedras pequeñas, pero no le hicieron daño. Los dejé caer, los dejé esparcirse a mis pies. Las leyendas tienen una forma de regresar cuando la verdad lo exige. Dije en voz baja, cada palabra aguda. «Tengo el cargador, Víctor. Merecen ver quién disparó de verdad». Su rostro cambió. Un destello de algo frío y mezquino se deslizó por sus rasgos antes de que rápidamente lo ocultara tras una sonrisa burlona. Se acercó, mirando por encima del hombro a los reclutas antes de volver a mirarme. «¡No la escuchen!», gritó, haciendo un gesto de desdén al grupo. «Es inestable. Se aferra a historias falsas para sentirse importante. ¿Creen que la dejaría acercarse si dijera la verdad?». Algunos reclutas parecían inseguros, otros confundidos. Podía oír susurros, ver miradas intercambiadas, la duda asomando en los rostros jóvenes que me recordaban a todos los chicos que entrené, chicos que confiaron en mí para guiarlos en medio del caos. Víctor se acercó aún más, bajando la voz para que solo yo pudiera oírlo. «Si sigues así, te arruinaré para siempre». «¿Crees que no? Me aseguraré de que todos te vean como lo que eres. Rota, furiosa, inútil». Sentí que el viejo miedo intentaba infiltrarse, el miedo a perderlo todo de nuevo, a ser silenciada por el peso de sus amenazas y la familia que asentiría con sus mentiras. Pero entonces vi a Louis de pie justo detrás de los demás, con la mirada fija en la mía, firme, sin pestañear. Era como ver el reflejo de la mujer que solía ser, la mujer que no sabía rendirse. Respiré hondo, dejando que me llenara, dejando que calmara el temblor que quería apoderarse de mis manos. «No puedes destruir lo que ya sobrevivió, Víctor.
Dije lo suficientemente alto para que todos los reclutas que estaban cerca pudieran oírme. Me aparté de él, pasando junto a los rostros jóvenes, los susurros, el miedo que intentaba envolverme como cadenas. Me alejé con el M14 en la mano, sintiendo la tensión en el aire a mis espaldas. La risa de Victor no me siguió esta vez. Las voces de los reclutas eran susurrantes. Algunos me miraban, otros lo miraban a él, con preguntas en sus ojos. Seguí caminando. Cada paso me alejaba aún más de los años que pasé, dejando que el silencio protegiera a las personas equivocadas. El viento de la mañana me alborotaba las puntas del pelo y dejé que se llevara los últimos retazos de miedo que ya no necesitaba. Sentía la tormenta acercándose al alejarme, la verdad lista para romper el silencio en el que intentaban sepultarme. Regresé al patio, mientras el sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre la tierra, pintando el mundo de un dorado intenso. El aire estaba cargado de esa quietud previa a una tormenta, apretándome la piel como una advertencia. Pero seguí caminando, paso a paso, hacia las mesas de picnic cerca del Mesaúl, donde los reclutas se reunían después de los ejercicios. Me senté solo, con el M14 sobre el regazo, mis dedos rozando la madera, asentándome. No tuve que esperar mucho. La voz de Victor llegó incluso antes de que apareciera, alta y aguda, como siempre cuando quería controlar una sala. Cruzó el patio a grandes zancadas, flanqueado por 2 policías militares, con sus botas crujiendo al ritmo. Su rostro tenía esa mirada que conocía tan bien, la sonrisa torcida de quien creía haber ganado. «Ahí está», anunció, señalándome directamente, sin importarle quién lo mirara. «Esta mujer es una amenaza para esta base y para todos ustedes». Los reclutas hicieron una pausa en la conversación, girando las cabezas, mirándonos fijamente. Los policías militares permanecieron rígidos, con la incertidumbre reflejada en sus rostros mientras Victor sacaba un informe doblado de su bolsillo, agitándolo como una bandera de falsa victoria. Acoso, inestabilidad mental, peligro para el personal, leyó, saboreando cada palabra como si fuera la Biblia. «Ella no pertenece aquí». El suelo pareció inclinarse bajo mis pies por un instante. Recuerdos de todas las veces que me habían silenciado, como una mano que me apretaba el cuello. El pulso me retumbaba en los oídos, pero mantuve la respiración tranquila, reprimiendo el miedo que amenazaba con asfixiarme. La sonrisa de Victor se ensanchó al acercarse. «Estás acabada, Marlene. Vuelve a donde viniste antes de que te saquemos». Sus palabras me revolvieron la piel, pero no me inmuté. Lo miré a los ojos, viendo la arrogancia en ellos, la certeza de que me derrumbaría como antes. Sentí el frío metal del M14 contra la palma de la mano, recordándome por qué estaba allí, por qué no podía irme. Entonces sucedió. Un ping agudo rompió el silencio, luego otro y otro, como lluvia cayendo sobre lata. Los reclutas sacaban sus teléfonos. Las pantallas se iluminaban con un solo mensaje, y entonces empezó el video. Lo oí antes de verlo. El crujido de los disparos, la respiración acelerada, la voz baja, mi voz, tranquila bajo el fuego enemigo. Me giré y vi cómo los rostros de los reclutas cambiaban, la confusión se transformaba en asombro, con los ojos abiertos como platos al verme, años más joven, suciedad y sangre en mi rostro, disparando el tiro que Victor había reclamado durante tanto tiempo. El tiro imposible que había salvado vidas, el tiro que lo había convertido en un héroe en historias que nunca le pertenecieron. El patio se quedó en silencio, ese silencio que vibra cuando la verdad se libera. El rostro de Victor palideció, abriendo y cerrando la boca mientras buscaba las palabras. Se abalanzó sobre Lewis. «Dorian», me recordé, ese era su verdadero nombre, intentando arrebatarle el teléfono de la mano. «Es falso, es una falsificación profunda. ¿No lo ves?» La voz de Victor se quebró. La desesperación se filtraba entre sus palabras. Lewis se mantuvo firme, agarrando el teléfono con la mano, con voz clara y firme al hablar. «Ahora sabemos la verdad.
Los policías militares se removieron, mirándose entre sí. El informe falso en la mano de Victor de repente parecía pequeño y patético. Los reclutas se acercaron, algunos asintiendo, otros negando con la cabeza, todos viendo a Victor tal como era. Me puse de pie lentamente, dejando que el peso del momento nos envolviera. Mi voz, tranquila, se oyó por todo el patio sin necesidad de gritar. Te lo dije, Victor, las leyendas regresan cuando la verdad lo exige. Victor se giró hacia mí, con la mirada perdida y la boca torcida como si quisiera escupir más mentiras, pero no salió nada. El poder que tan fácilmente había ejercido sobre todos se desvanecía. La verdad desgarraba las historias que había construido como papel al viento. Los reclutas volvieron la mirada hacia mí. Ya no veían a una anciana con un rifle oxidado, sino algo diferente, algo real. Sostuve sus miradas sin vergüenza, sin miedo. Victor hizo un último intento desesperado, acercándose a mí con veneno en la mirada. ¿Crees que has ganado? ¿Crees que te creerán ahora? Lo miré de verdad, viendo al chico que siempre había necesitado tomar lo ajeno para sentirse importante, el hombre que no podía valerse por sí mismo sin hundir a los demás. Victor, dije con voz suave pero firme, la decisión es tuya. Aléjate o verás cómo se derrumba todo lo que construiste. Los policías militares no se movieron. Los reclutas no hablaron, y el patio se llenó del sonido de la respiración agitada de Victor, el calor del sol poniente apretándonos a todos. Victor entrecerró los ojos y vi el cambio en él, esa grieta en su máscara justo antes de romperse. Me aparté de él en el círculo cada vez más estrecho de reclutas, sintiendo el peso de lo que se avecinaba. El amanecer de Arizona apenas rozaba el cielo, el aire fresco se me pegaba a la piel, y lo dejé reposar en mis huesos mientras caminaba de regreso a mi cuartel, con el M14 bien sujeto a la espalda. Las horas entre ese momento y el descanso final de Dawn fueron pesadas. Los pasé en silencio, revisando el rifle, limpiando cada pieza hasta que se reflejaba en la tenue luz que se filtraba por las persianas. La casa estaba en silencio. El tic-tac del reloj, fuerte, me recordaba que no se trataba de recuperar el orgullo. Se trataba de arreglar algo que había estado mal durante demasiado tiempo. Para cuando el sol empezó a levantarse sobre la cresta, caminaba hacia el campo de tiro. Cada paso en la grava resonaba con recuerdos y promesas. Se había corrido la voz, como siempre. Para cuando pisé el campo de tiro, reclutas e instructores se alineaban junto a las vallas, siguiéndome con la mirada en voz baja. Louis estaba cerca del borde, con los brazos cruzados, asintiendo con la cabeza y tranquilizándome. Victor ya estaba allí. Se giró al verme, con el rostro pálido al amanecer, pero la rabia oscureció sus ojos al avanzar, acortando la distancia entre nosotros. Bajó la mano a la cadera, sacando el arma que tanto amaba, levantando el cañón para apuntarme al pecho. La multitud a nuestro alrededor se quedó paralizada, susurros cortando el aire frío. «Vete ya, Marlene», susurró tan bajo que solo yo pude oírlo, «o no te irás». Bajé la vista hacia el cañón pegado a mi chaqueta y luego levanté la vista hacia él. Tenía las pupilas dilatadas, la respiración entrecortada y el dedo le temblaba en el gatillo. Di un paso lento hacia adelante hasta que el cañón me empujó y sentí el metal a través de la tela. «Hazlo entonces», le dije con voz clara. «No alzada, pero suficiente». «Si estás listo para cargar con lo que venga después». Su mano tembló solo una vez, pero lo suficiente como para que lo viera. Su mirada se dirigió a la multitud por encima de mi hombro, y por un instante el aire quedó tan quieto que podía oír los latidos de mi propio corazón. No me moví, no parpadeé, solo esperé. Lentamente bajó el arma. La ira en sus ojos se transformó en algo parecido al miedo, a la derrota. Retrocedió un paso, y el círculo a nuestro alrededor se amplió. Los reclutas se inclinaban hacia adelante para captar cada movimiento. Pasé junto a él, con el M14 en mis manos, cada paso deliberado. Al acercarme a la línea de fuego, cargué una bala. El clic metálico rompió el silencio que nos rodeaba y miré los blancos.
3 placas en ángulos imposibles, tal como recordaba haberlos colocado cuando entrené aquí años atrás. Me giré para encararlos a todos, con sus ojos fijos en mí, el peso del momento presionando mis costillas. ¡Un disparo!, grité, y las palabras se me quedaron grabadas en el silencio. «Mira con atención». Levanté el M14. La madera estaba caliente bajo mis palmas. El peso me resultaba familiar. Alineé mi respiración con el latido de mi corazón, dejando que el ruido del mundo se desvaneciera hasta que solo quedamos yo, los objetivos y el recuerdo de la voz del abuelo Silas. «No aprietes el gatillo a menos que sepas por qué». Yo sabía por qué. El disparo resonó en el amanecer, nítido y resonante. La primera placa cayó, la bala rebotó justo en el punto justo, alcanzando a la segunda, luego a la tercera, cada una cayendo en secuencia mientras el eco del disparo se apagaba en el silencio. Durante un instante no hubo nada. Entonces, en algún lugar de la multitud, una voz susurró: «Ghost Recon». Era suave, pero se extendió, se precipitó en el viento y se repitió con más fuerza hasta que el aire se llenó del sonido de los reclutas gritando lo que ahora sabían que era cierto. Los aplausos estallaron, el sonido resonó en el espacio abierto, y bajé el rifle, girándome para mirarlos. Rostros que antes me miraban con duda ahora reflejaban algo diferente. Respeto, tal vez incluso gratitud. Algunos tenían lágrimas en los ojos, otros aplaudieron hasta que se les enrojecieron las manos, y lo sentí en el pecho, un dolor cálido que me abrumaba cada vez que me habían dicho que guardara silencio. Víctor estaba de rodillas en la tierra, con el rostro oculto entre las manos y los hombros temblando sin poder contenerlo. Caminé hacia él, con cuidado en cada paso, hasta que me detuve frente a él, con el rifle a mi lado. «Ya no puedes decidir quién soy», dije en voz baja, dejando que las palabras se perdieran en el aire entre nosotros. Apartó las manos de su rostro, con los ojos enrojecidos, pero no habló. No tenía por qué hacerlo. Ya estaba todo dicho. Me di la vuelta. Los reclutas se apartaron para dejarme pasar, sus manos golpeándome los hombros, sus voces gritando palabras que apenas entendí porque el amanecer me calentaba el rostro. Y supe que este no era el final. Me aparté de los aplausos, con el amanecer cálido en mi rostro, y dejé que el sonido se desvaneciera tras de mí mientras caminaba hacia la valla. La grava crujía bajo mis botas, cada paso lento, firme, al ritmo de mi respiración. Dejé que la luz del amanecer me iluminara, calentando el frío que había vivido en mis huesos durante años. Por un instante me permití sentirlo, solo ese calor, sin expectativas, sin miedo a que me lo arrebataran. Pasó una semana en un silencio sepulcral, cada día suavizando las aristas de todo lo anterior. Pasé las mañanas en el campo de tiro, observando a los reclutas practicar, ajustando su postura con una palabra o un gesto de asentimiento. Algunos evitaron mi mirada, sin saber qué decir. Otros me miraron fijamente y me sostuvieron la mirada, un agradecimiento silencioso que no necesitaba palabras. La noticia se propagó rápidamente, como suele ocurrir en lugares como Sandridge. Víctor fue retirado de su puesto y escoltado fuera del recinto mientras se investigaba por fraude y amenazas al personal. Algunos reclutas estaban allí esa mañana y vieron al hombre que había gritado órdenes ahora caminando con los hombros encorvados y la mirada perdida. El desierto estaba en silencio mientras se lo llevaban. El polvo se alzaba en pequeñas nubes tras sus botas. Esa noche sonó mi teléfono. Era la voz de mi madre, aguda pero temblorosa. «Marlene, ya lo has dicho. Ahora, olvídalo. ¿No te importa lo que esto le esté haciendo a tu padre?» Detrás de ella, oí la voz de mi padre, baja pero firme. «Es familia, Marlene. Los asuntos de familia se quedan en familia». Me quedé junto a la ventana de mi pequeña habitación, mirando la base. Las luces del campo de tiro parpadeaban como pequeños fuegos en la oscuridad. Acerqué el teléfono a mi oído y cerré los ojos. «La verdad no necesita mi permiso para existir», dije en voz baja, dejando que el silencio que siguió retuviera cada palabra. No respondieron.
La llamada terminó, dejándome en un silencio que ya no me pesaba. Me lo merecía. A la mañana siguiente, el comandante de la base me encontró en el campo de tiro, observando cómo Louis guiaba a una nueva recluta sobre cómo ajustar su agarre. Se acercó con una condecoración en la mano, una invitación formal a una ceremonia en mi honor. Negué con la cabeza antes de que pudiera terminar. No vine a que me aplaudieran, le dije, señalando con la cabeza a la recluta que disparaba. Su rostro se enfocó. Vine a dejar algo que valiera más que eso. Me miró un momento, asintió y guardó el periódico sin decir nada más. Ese se convirtió en mi nuevo ritmo. Pasaba las mañanas enseñándoles lo que el abuelo Silas me enseñó hace mucho tiempo, lo que los manuales nunca pudieron enseñarme: cómo respirar antes de disparar, cómo respetar el peso del arma en las manos, cómo saber por qué aprietas el gatillo antes de hacerlo. Algunos me miraban con curiosidad, preguntando en voz baja sobre historias que habían escuchado. Solo les conté lo que importaba, lo que los mantendría vivos, lo que los mantendría humanos. En la quietud de esas mañanas, encontré fragmentos de mí que no sabía que había perdido. La forma en que el metal se enfriaba en el aire, el suave golpe sordo de un proyectil al impactar contra el suelo, el asentimiento de un recluta que finalmente entendió la lección sin decir palabra. Cada momento se me quedó grabado. No como cicatrices, sino como algo más ligero. Una semana después conduje hacia el norte, con la carretera despejada y la M14 descansando tranquilamente en el asiento trasero. Me detuve en Nebraska, el pequeño cementerio tal como lo recordaba, con el viento moviendo la hierba como susurros. Me arrodillé junto a la tumba del abuelo Silas, saqué un casquillo gastado de mi bolsillo y lo coloqué con cuidado sobre la lápida. «Lo logré, abuelo», susurré con la mano firme sobre la fría piedra. Finalmente apreté el gatillo por la razón correcta. Me quedé allí un rato, dejando que el viento me envolviera con el aroma a tierra y hierba seca, dejándolo limpiar lo que quedaba dentro de mí y que necesitaba salir. Cuando regresé a Sandridge, me esperaba una carta. Era de Louis. La letra pulcra, las palabras cuidadosas. Gracias por enseñarme lo que los manuales nunca pudieron leer, por mostrarme que el tiro nunca se trata de gloria, se trata de verdad. Sonreí, doblé la carta y la guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta. Susurré: «Ya basta». Me colgué el M14 al hombro y salí a caminar. El amanecer teñía de oro el desierto, el aire era fresco, la promesa del calor aún lejana, y por primera vez en mucho tiempo no temía lo que el día me deparara. Ya no era un fantasma que rondaba por lugares que me habían olvidado. Yo era una leyenda silenciosa que caminaba hacia adelante, lista para lo que viniera después.